Campaña de Italia. En 1944, el ejército norteamericano entra en Roma para liberarla de la ocupación de los alemanes. Más tarde, Benito Mussolini es capturado tras intentar huir de Italia junto a su amante. Al día siguiente, fueron fusilados y expuestos al pueblo italiano. Bernard Montgomery y Erwin Rommel fueron dos grandes comandantes, jefes de sus respectivos ejércitos en la campaña del norte de África. Montgomery al cargo del ejército británico y Rommel al alemán. Las tropas aliadas desembarcaron en Sicilia con la intención de la reconquista de Europa del Sur. En mayo de 1943, los aliados crearon la Operación Husky. Sicilia, más tarde, es ocupada por los aliados 40 días después, gracias a la armada de Montgomery y Patton, general del ejército americano. Eisenhower fue un comandante supremo de las tropas americanas de la Segunda Guerra Mundial. Organizó en 1944 el desembarco en Normandía. Este desembarco fue una de las operaciones a grande escala, integrada por los ejércitos americanos, canadienses, británicos, con el objetivo de liberar a Francia de la Alemania nazi. El día en el que se desarrolló esta operación se denominó Día D. A las 5:20 comenzaron a desembarcar los primeros lanchas en la futura Playa Sangrienta. El 20 de julio de 1944, Hitler sufre un atentado por parte de un grupo de oficiales del ejército alemán, con la intención de derrocarle. Adolf Hitler estaba en la guarida del Lobo, su búnker de Berlín, junto a otros generales, planeando los futuros ataques para el final de la guerra. El 25 de agosto de 1944, París fue liberada por las tropas aliadas bajo el dominio del ejército alemán. El 23 de abril de 1945, el ejército ruso llega a Berlín con la intención de derrotar finalmente al imperio nazi. La batalla de Berlín fue una de las batallas más grandes de la historia. Comenzó el 16 de abril en las afueras de la capital y finalizó con la ocupación de la ciudad de Berlín por parte del ejército soviético. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicida en un búnker situado en el centro de Berlín, junto a su esposa Eva Braun. Este se retiró la vida tras ingerir una pastilla de cianuro. Más tarde se disparó en la cabeza. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rinde ante las tropas aliadas. La ciudad fue dominada por la Unión Soviética durante un largo periodo de tiempo. Tras este suceso, la Segunda Guerra Mundial había terminado y el imperio nazi desaparecido. Campaña de Italia. En 1944, el ejército norteamericano entra en Roma para liberarla de la ocupación de los alemanes. Más tarde, Benito Mussolini es capturado tras intentar huir de Italia junto a su amante. Al día siguiente, fueron fusilados y expuestos al pueblo italiano. Bernard Montgomery y Erwin Rommel fueron dos grandes comandantes, jefes de sus respectivos ejércitos en la campaña del norte de África. Montgomery al cargo del ejército británico y Rommel al alemán. Las tropas aliadas desembarcaron en Sicilia con la intención de la reconquista de Europa del Sur. En mayo de 1943, los aliados crearon la Operación Husky. Sicilia, más tarde, es ocupada por los aliados 40 días después, gracias a la armada de Montgomery y Patton,
general del ejército americano. Eisenhower fue un comandante supremo de las tropas americanas de la Segunda Guerra Mundial. Organizó en 1944 el desembarco en Normandía. Este desembarco fue una de las operaciones a grande escala, integrada por los ejércitos americanos, canadienses, británicos, con el objetivo de librar a Francia de la Alemania nazi. El día en el que se desarrolló esta operación se denominó Día D. A las 5:20 comenzaron a desembarcar los primeros lanchas en la futura Playa Sangrienta. El 20 de julio de 1944, Hitler sufre un atentado por parte de un grupo de oficiales del ejército alemán, con la intención de derrocarle. Adolf Hitler estaba en la guarida del Lobo, su búnker. Guerra del Pacífico. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos y Gran Bretaña avanzaron por las islas Filipinas para finalmente poder llegar a Japón para ocuparlo. Estados Unidos, en un intento, se encontró con la flota japonesa, que intentó destruir la flota aliada. Los japoneses empleaban tácticas suicidas llamadas kamikazes para así poder derribar la flota aliada. Estas tácticas fueron tácticas organizadas y suicidas, las cuales consistían en estrellar los aviones japoneses contra los barcos de la flota aliada. El 6 de agosto de 1945 se lanza la primera bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima por parte de Estados Unidos, tras ver que Japón se negaba a rendirse tras la Guerra del Pacífico, claramente ganada por los aliados. 3 días después se lanza la segunda bomba sobre Nagasaki, tras ver que Japón no respondía a la primera bomba lanzada. Finalmente, Japón se rindió después de los bombardeos atómicos el 14 de agosto de 1945. Guerra del Pacífico. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos y Gran Bretaña avanzaron por las islas Filipinas para finalmente poder llegar a Japón para ocuparlo. Estados Unidos, en un intento, se encontró con la flota japonesa, que intentó destruir la flota aliada. Los japoneses empleaban tácticas suicidas llamadas kamikazes para así poder derribar la flota aliada. Estas tácticas fueron tácticas organizadas y suicidas, las cuales consistían en estrellar los aviones japoneses contra los barcos